En una realidad en la que el Tercer Reich emergió victorioso de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Germania se erigió como la cúspide del poder y el dominio nazi. Era la encarnación de los delirios de grandeza de Adolf Hitler, un sueño convertido en pesadilla que se materializó en una monstruosa capital, destinada a perdurar durante 1000 años. El origen de Germania se remonta a la década de 1920, cuando Hitler, en su obra Mein Kampf, delineó las primeras ideas de una nueva capital para el Reich. El Berlín de la época, con sus edificios históricos y su aire provinciano, era para él un reflejo de la debilidad que debía ser superada. Quería una capital que no solo rivalizara con las grandes civilizaciones del pasado, sino que las superara en magnificencia y poder. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, este sueño comenzó a tomar forma, y las primeras maquinaciones para transformar Berlín en Germania empezaron a cobrar vida. Albert Speer, un joven arquitecto que había demostrado ser útil al régimen, fue designado en 1937 como el inspector general de construcción para la capital del Reich. Bajo su dirección, el proyecto de Welthauptstadt Germania comenzó a adquirir contornos más definidos. La visión de Speer, alimentada por los caprichos de Hitler, era la de una ciudad monumental, donde cada edificio, cada calle, hablaría del poder inquebrantable del régimen nazi. Los planos eran ambiciosos, desmesurados, reflejo de una mente obsesionada con la grandeza y la dominación. En 1938 se iniciaron las primeras demoliciones en Berlín. Barrios enteros, como Alsen y Tiergarten, fueron arrasados, expulsando a miles de personas de sus hogares, en su mayoría familias judías que vieron cómo sus propiedades eran confiscadas y sus vidas destrozadas. El suelo sobre el que alguna vez floreció una comunidad diversa y vibrante se convirtió en escombros, la primera de muchas víctimas en el altar de la Nueva Germania. El corazón de Germania debía ser la Volkshalle, una cúpula colosal, inspirada en el Panteón de Roma, pero mucho más grandiosa. Este edificio, diseñado para albergar hasta 180.000 personas, debía ser el símbolo máximo del poder nazi, un lugar donde se celebrarían los mayores actos de propaganda del régimen. Frente a ella, una avenida de 125 metros de ancho atravesaría la ciudad de norte a sur, culminando en un arco del triunfo que haría que el de París pareciera un simple adorno en comparación. A lo largo de esta avenida se alzarían edificios de granito macizo, estatuas de líderes arios y símbolos del poderío militar alemán, todo cuidadosamente diseñado para intimidar y subyugar. La Reichskanzlei sería otro de los pilares de esta monstruosa ciudad. Este edificio, rediseñado por Speer, debía reflejar la autoridad absoluta del Führer. Aquí, en salas decoradas con mármol y oro, se tomarían las decisiones que gobernarían el destino de millones. Pero detrás de este esplendor, el horror acechaba. Los diseños incluían prisiones secretas y cámaras donde se planificaban las atrocidades más inimaginables, todo bajo la apariencia de una eficiencia fría y despiadada. A medida que el proyecto avanzaba, se construyó un estadio gigantesco, el Stadion der Germania, hecho completamente de granito. Aquí, bajo el cielo gris de un régimen que se había propuesto borrar la individualidad, se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos del Reich, competiciones diseñadas para glorificar la supremacía aria. Las gradas, pensadas para albergar a cientos de miles de espectadores, serían testigos de desfiles militares y demostraciones de fuerza que recordaban a todos la omnipotencia del Tercer Reich. Pero el diseño urbano excluía deliberadamente al ciudadano común. Los espacios públicos, destinados a la glorificación del Estado, estaban prohibidos para el peatón ordinario, relegado a barrios periféricos, mientras el centro de la ciudad se reservaba para las élites del régimen y los desfiles militares. Los edificios se levantaban a base del trabajo forzado, con prisioneros de campos de concentración, esclavizados hasta la muerte en una obra que, en su escala y crueldad, no tenía precedentes. Sin embargo, la guerra que había llevado a los nazis al poder absoluto también se convertiría en su condena. La Segunda Guerra Mundial, que en esta realidad alternativa terminó en una victoria para el Eje, dejó a Alemania como la dominadora indiscutible de Europa, pero también drenó sus recursos. A medida que las Fuerzas Armadas extendían su control sobre territorios cada vez más lejanos,
La construcción de Germania comenzó a estancarse. Para 1943, con los conflictos en Oriente y el mantenimiento de un vasto imperio en guerra constante, los recursos necesarios para construir la capital del mundo empezaron a escasear. El proyecto de Germania quedó en suspenso, no por falta de voluntad, sino porque el coloso nazi, aunque victorioso, se encontraba asfixiado por las mismas guerras que había desencadenado. El triunfo había venido con un costo terrible. Millones de vidas se habían perdido y la economía, aunque sostenida por el saqueo de las naciones ocupadas, no podía mantener las exigencias de un proyecto tan vasto. Cuando la guerra finalmente terminó, no hubo paz, solo un estado de represión continua. El Reich, aunque aparentemente invencible, era un gigante con pies de barro. La economía, sustentada en el trabajo esclavo y el saqueo, empezó a desmoronarse. Las revueltas en los territorios ocupados, aunque sofocadas con brutalidad, drenaron aún más los recursos del régimen. Los soldados alemanes, cansados de una guerra interminable, comenzaron a cuestionar la gloria que se les había prometido, pero cualquier voz disidente era rápidamente silenciada. La ciudad, parcialmente construida, quedó como un monumento a la desmesura y la barbarie. Los cimientos de los edificios, que nunca se terminaron, se convirtieron en fosas comunes para aquellos que murieron en su construcción. El estadio, que alguna vez se soñó lleno de vítores arios, se quedó vacío, una carcasa hueca en la que solo el eco del viento se escuchaba. Pero con el paso de los siglos, la construcción de Germania se retomó y efectivamente se convirtió en la capital del mundo. Sus estructuras monumentales, pensadas para durar siglos, evolucionaron para adaptarse a las tecnologías más avanzadas y a los recursos saqueados de continentes y planetas enteros. El granito, que había sido escogido por su resistencia, fue complementado por nuevos materiales extraídos de tierras lejanas, cada uno más exótico y resistente que el anterior. La ingeniería nazi, impulsada por una mezcla de ambición desmedida y un control absoluto sobre la ciencia, logró erigir una ciudad que desafiaba el tiempo y la naturaleza. La Volkshalle, por ejemplo, se completó a mediados del siglo XXII. Este edificio, que podía albergar a cientos de miles de personas, se convirtió en el lugar donde se celebraban las asambleas globales del Reich, un espectáculo de propaganda que dejaba a todos los presentes sin aliento. Las paredes, revestidas de materiales traídos de colonias en Marte y otros cuerpos celestes, brillaban con una intensidad que parecía sobrenatural. Germania no solo sobrevivió a las guerras que siguieron, sino que las trascendió. Con el control de los recursos de todo el planeta y de colonias espaciales, el Reich pudo mantener y expandir su capital, convirtiéndola en un faro de poder que eclipsaba cualquier otra civilización en la historia de la humanidad. El desarrollo de tecnologías avanzadas, muchas de ellas derivadas de experimentos inhumanos realizados en campos de concentración que seguían operando, permitió la construcción de infraestructuras que desafiaban las leyes de la física. El proceso de construcción de Germania no fue rápido ni sencillo. A lo largo de los siglos, miles de millones de vidas fueron sacrificadas para completar la visión megalómana de Hitler. El sufrimiento humano que se ocultaba tras la fachada de mármol y cristal fue inimaginable. Así, en las deslumbrantes avenidas de Germania, bajo la luz artificial de soles robados de galaxias lejanas, el viento arrastraba hojas secas y polvo estelar por igual, mientras el eco de los pasos resonaba en los corredores interminables de un imperio que, en su afán de durar 1000 años, se extendió hasta las estrellas, llevando consigo la sombra del odio y la opresión que lo habían creado. Una historia torcida, un tercer Reich que se hizo eterno. La Segunda Guerra Mundial en un universo paralelo no fue el ocaso del Tercer Reich, sino el amanecer de un milenio oscuro dominado por el yugo nazi. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, no solo sobrevivió, sino que prosperó como la superpotencia global definitiva, un futuro donde las sombras de la esvástica se extendieron por el planeta, moldeando un orden mundial distópico que parecía inquebrantable. En esta versión alternativa de la historia, los errores estratégicos que llevaron a la caída de los nazis en nuestra realidad fueron evitados con fría precisión. Hitler, siempre obsesionado con la expansión, decide no aventurarse en el vasto y helado territorio de la Unión Soviética en 1941. En lugar de ello,
El Führer concentra sus esfuerzos en consolidar su control definitivo sobre Europa occidental. Francia, sometida y rota, es solo una pieza más en el tablero de ajedrez de un Hitler que ahora ve a toda Europa como su patio de recreo. Italia, bajo el mando de un Mussolini dócil, es relegada a un papel secundario, un simple títere del Reich. Mientras tanto, Japón extiende su imperio en Asia, colaborando en la construcción de un mundo donde la voz del Reich resuena incluso en los rincones más remotos. Las armas del eje se vuelven imparables gracias a avances tecnológicos que, en nuestra realidad, nunca vieron la luz del día. Los aviones a reacción surcan los cielos, invisibles para las defensas aliadas. Tanques indestructibles cruzan fronteras con la facilidad de una hoja cayendo al suelo. Las máquinas de guerra nazis, perfeccionadas por ingenieros que trabajan día y noche bajo la amenaza de un campo de concentración, redefinen la guerra moderna. Hitler se mueve con astucia en el tablero diplomático. Con la promesa de poder y riqueza, logra atraer a países neutrales a la causa nazi. España y Turquía, una vez cautelosas, se suman al eje, proporcionando recursos y ubicaciones estratégicas que transforman a Europa en una fortaleza inexpugnable. Los aliados, debilitados y desmoralizados, ven cómo el mundo que conocían se desmorona ante sus ojos. La propaganda nazi, más venenosa que nunca, cala profundamente en las mentes de los pueblos subyugados. Los judíos, los eslavos y todos aquellos considerados inferiores son borrados del paisaje europeo con una eficiencia aterradora. El sueño de Hitler de un Reich sostenible con el tiempo se va materializando a través del adoctrinamiento masivo. Las futuras generaciones crecen con la creencia inquebrantable de que el Führer es un dios en la tierra, el salvador del pueblo ario. Con la victoria del eje asegurada, Alemania emerge como la superpotencia indiscutible, dictando los términos de un nuevo orden mundial. Europa se convierte en un inmenso campo de concentración, donde la ideología nazi se impone con brutalidad. Los gobiernos de los países ocupados son meras marionetas que bailan al ritmo de Berlín. La economía alemana, fortalecida por los recursos saqueados de los territorios conquistados, alcanza cotas de producción inimaginables. El acero, el carbón y la mano de obra esclava se combinan para transformar a Alemania en el taller del mundo. La cultura alemana es elevada a un pedestal, mientras que las tradiciones y lenguas de los pueblos conquistados son erradicadas sin piedad. Hitler se ve a sí mismo como el emperador de un nuevo mundo. Los desfiles en Berlín son grandiosos, un espectáculo de poder donde las masas aclaman a su líder con una devoción ciega. La Wehrmacht, respaldada por la tecnología más avanzada, se convierte en la fuerza de ocupación más temida en la historia. Nadie se atreve a desafiar el poder del Reich, y aquellos que lo intentan son aplastados sin piedad. A medida que pasa el tiempo, Hitler envejece, pero su visión permanece inmutable. Ve el futuro como una extensión de su propia voluntad, un futuro donde la Alemania nacionalsocialista gobierna el mundo durante siglos. En esta realidad, Hitler falleció de un infarto en 1975, a sus 86 años de edad, convirtiendo la cuestión de la sucesión en una cuestión espinosa. El poder absoluto que ha concentrado en sus manos no deja espacio para rivales, pero la muerte es inevitable incluso para los tiranos más despiadados. Entre sus lugartenientes, el oscuro Heinrich Himmler se presenta como un sucesor lógico. Su devoción al Führer y su papel central en la implementación de las políticas raciales lo posicionan como el candidato más probable para continuar el legado de Hitler. Pero Himmler es un hombre de sombras, más cómodo con el terror y la represión que con el liderazgo visible. Por otro lado, Hermann Göring, una vez un hombre poderoso, ha visto cómo su estrella se apaga debido a los fracasos militares. Sin embargo, su ambición sigue intacta, y su deseo de poder lo convierte en un jugador peligroso en el juego de la sucesión. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda, podría ser otro contendiente, aunque su falta de experiencia militar lo debilita en comparación con los generales que han forjado el destino del Reich en los campos de batalla. Rudolf Hess, el enigmático adjunto de Hitler, podría haber sido un contendiente serio si no fuera por su traición. Su vuelo a Escocia en 1941 para negociar la paz con Gran Bretaña lo ha dejado en desgracia, y aunque su lealtad a la causa es incuestionable, su credibilidad ha quedado irrevocablemente dañada.
En las sombras, los generales de la Wehrmacht observan y esperan. Hombres como Erich von Manstein y Heinz Guderian, cuyas estrategias han asegurado la victoria del Reich, podrían emerger como líderes en caso de una lucha por el poder. Son hombres de guerra, forjados en el fragor de la batalla, y su lealtad es hacia Alemania, no hacia un hombre. Pero el liderazgo militar podría significar un cambio de rumbo, un alejamiento del culto a la personalidad que ha definido el régimen nazi. No obstante, la lucha terminó cuando un setentón, Heinrich Himmler, asume la Cancillería alemana de manera provisional. Su único propósito es dejar claro el mecanismo bajo el cual serían elegidos los próximos sucesores de Hitler, que también serían vitalicios. 3 años más tarde, con el mecanismo plenamente establecido, renunció al cargo para dar paso a un joven Führer de solo 31 años. Desde entonces, el Tercer Reich sería gobernado por decenas de Führers, de los cuales solo los primeros 13 fueron conocidos en su aspecto físico por el público. Solo se les conocía por el nombre. Según los comunicados oficiales, la imagen del Führer no debía ser pública por motivos de seguridad, aunque la resistencia piensa que el régimen nazi se convirtió en una oligarquía corrupta y sanguinaria que toma las decisiones bajo el nombre de alguien que probablemente ni siquiera existe. Mentiras de acero. La propaganda nazi que moldeó el mundo. En una realidad donde el Tercer Reich emerge victorioso, el poder de la propaganda se convierte en un arma más letal que cualquier fusil o tanque. Joseph Goebbels, el arquitecto sombrío de la mente colectiva alemana, perfecciona su arte oscuro, moldeando a su antojo la percepción pública sobre el régimen y la esencia misma de lo que significa ser humano bajo la sombra del Reich. Desde su posición como ministro de propaganda e ilustración pública, Goebbels transforma cada rincón de la vida alemana en un teatro donde la verdad no es más que una construcción cuidadosamente diseñada para servir al Führer. Imagina entonces un mundo donde la victoria del Eje no es una posibilidad frustrada, sino una cruda realidad. En este escenario, el triunfo nazi no se limita al campo de batalla, sino que se extiende hasta el alma de cada ciudadano, de cada niño nacido bajo la bandera con la esvástica. La propaganda nazi, ya perfeccionada durante los años de guerra, encuentra en la victoria su apoteosis. El culto a la personalidad de Hitler, minuciosamente esculpido por Goebbels, alcanza nuevas alturas. Hitler no es solo el Führer de Alemania, es el redentor del mundo, el Mesías que ha traído orden a un mundo sumido en el caos. Las calles de Berlín, París y Roma están llenas de pancartas y estatuas que celebran la grandeza del Führer. Sus discursos, transmitidos en radios de todas las casas, resuenan con una autoridad inquebrantable, repitiendo una y otra vez las mismas frases simplificadas pero poderosas que se han incrustado en la mente del pueblo. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ein Goebbels ha entendido desde el principio que la complejidad es el enemigo de la propaganda efectiva. Esas palabras se repiten en la prensa, en las aulas, en los cines, donde filmes propagandísticos muestran al Führer como el salvador del mundo, mientras que los enemigos derrotados son representados como fuerzas oscuras, casi demoníacas, que solo él pudo contener. La victoria del Eje, según la narrativa propagandística, no es solo un triunfo militar, sino la culminación de una lucha moral, donde el bien, encarnado por la raza aria, ha prevalecido sobre el mal. Las imágenes de las hordas enemigas, judíos, comunistas y demócratas, son repetidas hasta la saciedad, no como simples adversarios, sino como plagas subhumanas que amenazaban con destruir la civilización. Ahora, con el Reich victorioso, esas amenazas han sido exterminadas o están en ese proceso. Lo que queda es la tarea de consolidar el nuevo orden mundial. En este último, la propaganda es una herramienta de legitimación del dominio nazi sobre los territorios conquistados. En París se celebra a los alemanes como los libertadores que han salvado a Francia de sí misma, de la decadencia de su república. En Londres, aquellos que sobreviven bajo la bota nazi son educados para ver a sus conquistadores como benefactores que han traído una paz duradera y una prosperidad sin igual. Los desfiles de la victoria no son solo exhibiciones de poder militar, sino rituales de dominación psicológica, diseñados para mostrar a los vencidos su lugar en la nueva jerarquía racial del mundo. El culto a Hitler
que en tiempos de guerra fue un instrumento para unificar y motivar al pueblo alemán, se expande ahora para abarcar a todo el globo. En las escuelas de Tokio, El Cairo, La Habana y Sydney, los niños recitan pasajes de Mein Kampf, aprendiendo desde una edad temprana que su lealtad no es solo a su nación, sino al Reich que ahora gobierna el mundo. La imagen de Hitler, ahora casi deificado, se convierte en un símbolo omnipresente de autoridad y orden. Goebbels se asegura de que cada película, cada libro, cada canción que se produce glorifique al Führer y sus conquistas. El miedo, que durante la guerra fue una herramienta para movilizar al pueblo, ahora se utiliza para mantener el control. La propaganda nazi, siempre hábil en manipular las emociones, pinta a cualquier forma de resistencia como una traición no solo al Reich, sino a la humanidad misma. Las ejecuciones públicas de disidentes se transmiten como espectáculos mediáticos, recordatorios brutales de las consecuencias de desafiar al orden establecido. Las imágenes de estas purgas se muestran junto a imágenes de la prosperidad que el Reich ha traído, contrastando la oscuridad del pasado con la luz del nuevo mundo ario. En los territorios conquistados, la propaganda nazi se adapta para reeducar a las masas. En las aulas de Moscú y Varsovia, la historia se reescribe, transformando a los líderes del Eje en héroes que salvaron a sus pueblos de la anarquía comunista. Las viejas identidades nacionales son desmanteladas, sustituidas por una nueva identidad impuesta por el Reich. Los niños son el objetivo principal de esta campaña. En las organizaciones juveniles, como la Hitlerjugend, se les enseña no solo a adorar al Führer, sino a despreciar todo lo que es ajeno a la ideología nazi. Los valores de la obediencia, la lealtad y la pureza racial son inculcados a través de canciones, juegos y lecciones diseñadas para asegurar que el futuro pertenezca al Reich. La propaganda no solo moldea la mente, sino que controla el alma. Goebbels, en su perversa visión, se asegura de que no haya espacio para la duda. Las radios, siempre encendidas, repiten las mismas consignas día tras día. Las películas que se proyectan en los cines no son solo entretenimiento, sino sermones visuales que predican las virtudes del nazismo. Los libros, censurados y purgados de toda disidencia, presentan una historia que nunca fue, donde la grandeza del Reich es una verdad incuestionable. Pero detrás de las grandiosas proclamaciones de victoria y orden, se esconde una realidad más oscura. La máquina propagandística de Goebbels es tan efectiva porque entiende la naturaleza humana en su forma más básica. Entiende que la repetición constante de una mentira puede transformarla en verdad. Entiende que el miedo puede ser un poderoso aliado y que la desesperación puede hacer que las personas acepten incluso las más atroces de las realidades si se les presenta como la única alternativa al caos. En este mundo alternativo, donde el Tercer Reich gobierna supremo, la propaganda no es solo una herramienta del Estado, es el Estado en sí mismo. Define cada aspecto de la vida, desde lo que se aprende en las escuelas hasta lo que se piensa en la soledad de la noche. Los ciudadanos del Reich, aquellos que han sobrevivido al fuego purificador de la guerra, viven ahora en una paz inquietante. Una paz donde cada pensamiento, cada acción, es vigilada y moldeada por una ideología que no deja espacio para la individualidad o la disidencia. La victoria del Eje ha permitido que la pesadilla de Goebbels se convierta en la realidad del mundo. Un mundo donde la verdad no es más que una palabra sin significado, donde la historia es solo una herramienta de manipulación y donde la humanidad ha sido reducida a simples engranajes en la maquinaria implacable del Reich. Y mientras el Reich se expande, su sombra crece, cubriendo al mundo entero en una oscuridad de la cual no hay escape. De Nueva York a Pekín, el mundo al servicio del Führer. En esta realidad alternativa, la expansión territorial del Tercer Reich se convirtió en una plaga que se extendió desde las costas del Atlántico hasta las vastas estepas de Asia. El Reich, embriagado por su victoria, se lanzó en una vorágine de conquistas. La Francia ocupada se convirtió en una mera provincia, una sombra pálida de lo que alguna vez fue una orgullosa nación. París, la ciudad luz, se apagó bajo el peso de los estandartes con la cruz gamada, mientras sus habitantes eran sometidos a una existencia de sumisión y terror.
Las calles antes vibrantes de la capital ahora resonaban con el eco de las botas alemanas, marcando el paso de una ocupación que parece no tener fin. Más al este, la vasta Unión Soviética se desintegró en fragmentos bajo la presión del avance nazi. Los Urales, esa barrera natural que los rusos pensaban que protegería su tierra, no fueron más que un obstáculo temporal. Con la velocidad implacable de la Blitzkrieg, las divisiones Panzer cruzaron las llanuras rusas, aplastando toda resistencia bajo sus orugas. Moscú cayó con el susurro ahogado de un pueblo quebrantado, su líder, Joseph Stalin, reducido a un mito de resistencia que murió en las frías cárceles de Siberia. Pero no todo fue violencia y fuego. El Reich sabía que el control militar no era suficiente, necesitaban más. En los territorios conquistados, se desplegó una estrategia de dominación suave, una intoxicación lenta pero segura de las mentes de aquellos bajo su yugo. La propaganda se convirtió en el arma más afilada del Tercer Reich, infiltrándose en cada hogar, en cada pensamiento. Los nazis no eran vistos como invasores, sino como salvadores, liberadores de un yugo comunista que había sofocado a las naciones bajo su peso. En Ucrania, por ejemplo, los nazis encontraron aliados entre los nacionalistas que habían sido oprimidos por el régimen soviético. Con astucia, Berlín utilizó estas divisiones internas, jugando con las aspiraciones de estos pueblos para consolidar su poder. A cambio de lealtad, ofrecieron un futuro lleno de promesas vacías, donde la autonomía se limitaba a servir al amo germánico. Sin embargo, este control no fue absoluto. El odio no se apaga fácilmente, y en las sombras la resistencia crecía, envenenando la confianza de los conquistadores. Los partisanos en los bosques de Polonia y Bielorrusia se convirtieron en la espina que el Reich no podía extirpar, atacando desde la oscuridad, infligiendo daños en la vasta maquinaria de guerra alemana. Pero el Reich, con su brutalidad característica, respondió con ferocidad. Cada pueblo que daba refugio a un partisano se convertía en cenizas. Cada familia que alimentaba a un luchador de la resistencia pagaba con sangre. Pero la resistencia continuaba, alimentada por el odio, el último recurso de los oprimidos. La relación entre el centro de poder nazi y los territorios ocupados era una mezcla de explotación y represión. Las fábricas en Francia, Polonia y los Países Bajos producían armas, no para sus ejércitos, sino para alimentar la insaciable máquina bélica del Reich. Los campos, antes fértiles, se convirtieron en desiertos de producción forzada, donde hombres y mujeres trabajaban hasta la extenuación, sus cuerpos quebrantados por el peso de un imperio que no conocía límites. La germanización se impuso con puño de hierro, en una búsqueda frenética por borrar toda traza de identidad nacional en los pueblos ocupados. El idioma alemán no era solo la lengua del opresor, sino la única permitida, mientras que las tradiciones y costumbres locales eran suprimidas rápidamente. En las ciudades ocupadas, los comisarios nazis gobernaban con una autoridad absoluta. Los judíos y otros indeseables eran cazados como animales, arrancados de sus hogares y enviados a campos de concentración, donde el destino les esperaba en forma de humo negro y cenizas. Mientras tanto, en los territorios fuera del alcance directo del Reich, la situación no era menos sombría. El Reino Unido, quizá la última fortaleza de resistencia, se convirtió en un estado sitiado, aislado del continente por una marea de acero y fuego. Churchill, envejecido, cansado y sumamente preocupado, lideraba un pueblo que se aferraba a la esperanza como única arma restante. Sus sucesores más inmediatos al frente del gobierno tampoco lograron el fin del asedio nazi. Las noches en Londres eran iluminadas no por la luz de la libertad, sino por las llamas de los bombardeos, mientras los británicos luchaban una guerra que sabían que no podían ganar, pero que tampoco se atrevían a perder. La resistencia era feroz pero insuficiente. Al otro lado del océano, en Estados Unidos, el gran sueño americano se desmoronaba. El Reich, astuto como siempre, no se limitó a sus conquistas en Europa. A través de una mezcla de diplomacia y subversión, los nazis lograron fracturar a la nación americana. La costa este, con Nueva York como su joya, cayó bajo la influencia germana, mientras que la costa oeste, con su vitalidad industrial, fue absorbida por el imperio japonés. El corazón de América, su vasto interior, se convirtió en un campo de batalla de guerrillas y resistencia, un país dividido por una guerra ideológica que destrozaba familias, amigos y comunidades.
En Latinoamérica, las semillas del nazismo encontraron un terreno fértil en el descontento y el resentimiento hacia los yanquis. Regímenes autoritarios, hambrientos de poder y apoyo, se aliaron con el Reich, convirtiendo a sus países en satélites del nuevo orden mundial. La propaganda nazi, tan efectiva en Europa, encontró una audiencia dispuesta en el sur, donde la ideología de la supremacía blanca y el odio hacia los comunistas floreció como una planta venenosa. Los judíos que habían buscado refugio en esos territorios se encontraron nuevamente en peligro, perseguidos por los mismos fantasmas que pensaban haber dejado atrás en Europa. En África, el colonialismo nazi trajo consigo una brutalidad sin precedentes. Los recursos del continente eran saqueados para alimentar la insaciable economía de guerra del Reich, mientras las poblaciones locales eran sometidas a un régimen de trabajo forzado y exterminio. Las tensiones étnicas, avivadas por las políticas raciales del nazismo, se convirtieron en un caldo de cultivo para la extrema violencia. Tribu contra tribu, pueblo contra pueblo, todo bajo la mirada indiferente de un régimen que solo veía en ellos números, recursos a explotar y desechar cuando ya no fueran útiles. Finalmente, en Oceanía, el Reich no se detuvo. Australia y Nueva Zelanda, aisladas pero no inmunes, se convirtieron en los últimos bastiones de resistencia en el Pacífico. Las playas de Sídney vieron la llegada de submarinos alemanes, mientras que las selvas de Nueva Guinea se convirtieron en el escenario de una guerra encubierta, donde las fuerzas locales, apoyadas por los remanentes de las potencias aliadas, intentaban resistir el avance de un enemigo que parecía imparable. Pero la resistencia, aunque heroica, estaba condenada desde el principio. Cada victoria menor era seguida por una derrota aplastante. Cada héroe se convertía en mártir en una guerra que devoraba almas sin remordimientos. Este mundo, forjado en el hierro y la sangre, era la culminación del sueño de Hitler, un sueño que, en su realización, se había convertido a su vez en la mayor pesadilla de la humanidad. Del desierto al espacio, la ambición económica y científica en la Tierra y más allá. El modelo económico que emergió tras la victoria de las potencias del Eje no es más que un reflejo de su mentalidad opresiva. El Reich no comercia con el mundo, lo saquea. De las entrañas de África, Asia, América y Europa misma, brotan sin cesar los minerales, el petróleo, el caucho, los alimentos. Las venas del planeta se vacían para llenar las arcas del Reich, mientras la humanidad se desangra lentamente bajo el peso de sus cadenas. En este mundo, las minas de carbón en Polonia son profundas tumbas vivientes, donde los esclavos trabajan hasta que sus cuerpos se rompen, descartados como meros engranajes desgastados. Los campos de trigo en Ucrania, una vez el granero de Europa, se han convertido en plantaciones de muerte, donde cada espiga se riega con el sudor y la sangre de aquellos considerados inferiores. En las ciudades industriales de Alemania, los productos manufacturados se amontonan en interminables filas, listos para ser enviados a los rincones más lejanos del imperio, donde serán vendidos a precios exorbitantes, consolidando el ciclo vicioso de la dependencia económica. América Latina, a cambio de su riqueza natural, recibe máquinas alemanas, tecnología que promete progreso, pero que solo alimenta la maquinaria de guerra de un imperio insaciable. En Asia, el sol no se ha puesto, pero su luz es fría y distante, eclipsada por la presencia del Reich y su aliado japonés. El sudeste asiático es una tierra arrasada, sus selvas convertidas en vastas plantaciones de caucho, su petróleo drenado para alimentar la insaciable sed de poder de Berlín y Tokio. En África, la situación es aún más sombría. Los alemanes, con su visión de superioridad racial, han convertido el continente en un laboratorio de explotación extrema. Las políticas de apartheid, que antes parecían impensables, se han intensificado hasta el punto de crear una sociedad dividida entre amos y esclavos, donde los colonizadores viven en el lujo y los nativos mueren en las minas de diamantes y oro o en los interminables campos de algodón. Pero el dominio del Reich no se detiene en la tierra. En su afán de expansión y con el paso de las décadas, los nazis han mirado al cielo y han visto un nuevo campo de batalla, el espacio. La obsesión por la superioridad ha impulsado un desarrollo tecnológico sin precedentes. Los cohetes que una vez llovieron destrucción sobre Londres ahora llevan hombres y máquinas más allá de la atmósfera terrestre.
La luna, fría y desolada, se ha convertido en el nuevo bastión del Reich, su superficie marcada por las sombras de bases militares y estaciones de investigación. Marte, el planeta rojo, es el siguiente en la lista. Los nazis, en su afán de crear un imperio eterno, ven en la colonización de otros mundos la última frontera de su expansión y como una muestra de su indudable superioridad sobre el resto de los seres humanos. En la Tierra, mientras tanto, la ciencia y la tecnología se han convertido en herramientas al servicio de la dominación. Los avances en biología y genética no buscan mejorar la humanidad, sino perfeccionar a los pocos elegidos que se consideran dignos de existir. Los experimentos en humanos, justificados por la ideología de la pureza racial, son moneda corriente en los laboratorios del Reich. Las salas de experimentación están llenas de cuerpos rotos, sacrificados en nombre de la ciencia. La manipulación genética se convierte en un arte oscuro, donde los científicos nazis juegan a ser dioses, creando y destruyendo vidas con la fría precisión de un bisturí. En el ámbito militar, la medicina se ha distorsionado para servir a un único propósito: prolongar la capacidad de matar. Los soldados del Reich no son humanos, sino máquinas de guerra, dopadas con drogas que suprimen el miedo y aumentan la agresividad. Las técnicas quirúrgicas han avanzado a tal punto que los cuerpos heridos son reparados en el campo de batalla con una rapidez que desafía la imaginación, todo para asegurar que el Reich nunca pierda un solo soldado más de lo necesario. La ética médica ha sido desterrada, reemplazada por una eficiencia clínica que trata la vida como un recurso más, algo que se puede gastar, manipular o descartar según las necesidades del imperio. La exploración espacial, sin embargo, no es solo una extensión de la ambición del Reich, sino también una huida de un planeta que se ha vuelto demasiado pequeño para contener su codicia. Los cohetes, impulsados por la tecnología más avanzada, surcan el espacio en misiones que desafían la lógica y la razón. Las colonias en la Luna, Marte y los planetas que comienzan a ser explotados a partir del siglo XXII y XXIII no son solo experimentos, sino los primeros pasos de un plan mucho más grande. El Reich sueña con un imperio galáctico, donde las estrellas mismas se arrodillen ante la voluntad de la raza aria. La propaganda nazi, siempre presente, ahora habla de un destino manifiesto que no se detiene en los confines de la Tierra, sino que se extiende a todo el universo. Los sucesores de Hitler y de Hirohito no paran de hablar de los viajes espaciales. Por otro lado, la tecnología se ha vuelto un arma de control absoluto. Los sistemas de vigilancia son omnipresentes. Cada ciudadano del Reich es monitoreado, sus movimientos registrados, sus palabras escuchadas. Las ciudades están llenas de pantallas que repiten sin cesar el mensaje del Führer de turno, recordando a todos que su lealtad es la única moneda aceptable en este nuevo orden mundial. Las máquinas de represión no descansan, siempre listas para aplastar cualquier atisbo de resistencia. Las armas, cada vez más avanzadas, no son simples herramientas de guerra, sino símbolos del poder absoluto del Reich. Las bombas nucleares, escondidas en silos bajo el suelo, son la última carta en un juego de dominación total, una amenaza silenciosa que mantiene a raya a cualquier nación que se atreva a desafiar la supremacía alemana. La inteligencia artificial, una creación que debería haber representado el pináculo del progreso humano, ha sido corrompida por la visión nazi. Los sistemas autónomos no son sirvientes de la humanidad, sino esclavos del Reich, programados para maximizar la eficiencia de la explotación y el control. Las máquinas gobiernan los territorios ocupados con una frialdad que solo puede surgir de la ausencia total de compasión. Los algoritmos, creados para optimizar la producción, no ven personas, solo números y recursos que pueden ser utilizados y desechados según convenga. Monumentos de la supremacía. Cómo Hitler rediseñó la historia a través de la arquitectura. En el año 1933, cuando Adolf Hitler asumió el poder en Alemania, nadie podía prever que su visión arquitectónica marcaría de manera tan profunda la identidad del Tercer Reich. Para Hitler, la arquitectura no era simplemente una cuestión de construir estructuras, era la representación física de la ideología nacionalsocialista. Sus edificios debían ser monumentales, símbolos eternos de poder y grandeza, capaces de inspirar a las masas y someterlas al dominio de la raza aria. Bajo la guía de Albert Speer,
La Alemania nazi comenzó a proyectar una serie de construcciones que iban más allá de lo que cualquier mente del siglo XX hubiera podido imaginar. Como fue mencionado antes, Berlín estaba destinada a transformarse en Welthauptstadt Germania, una ciudad imperial que eclipsaría a todas las demás. Mientras tanto, en la ciudad de Nuremberg, Hitler había decidido que los terrenos de Zeppelin Field serían el escenario de los majestuosos desfiles y reuniones del Partido Nacional Socialista. Aquí, cada septiembre, se llevaban a cabo las famosas concentraciones de masas, donde miles de soldados marchaban al unísono, alineados con una precisión milimétrica, mientras las banderas con esvásticas ondeaban sobre los cabezales de las multitudes. La arquitectura de este lugar no era casual. Cada columna, cada plataforma, estaba cuidadosamente diseñada para amplificar la sensación de poderío y unidad que Hitler deseaba inculcar en su pueblo. Era un teatro de la propaganda, un espacio donde la arquitectura se mezclaba con la política para formar una poderosa herramienta de control social. Con la derrota de los aliados en 1945 y la consecuente victoria del Eje, la arquitectura nazi se expandió más allá de las fronteras de Alemania. En París, Londres y Roma comenzaron a surgir edificios que reflejaban la influencia del Reich. En la antigua ciudad Luz, los nazis proyectaron la construcción de un arco del triunfo aún mayor que el que ya adornaba los Campos Elíseos, símbolo de su victoria y de la sumisión de Francia al nuevo orden mundial. Londres no quedó exenta. Los nazis erigieron allí un imponente edificio gubernamental a orillas del Támesis, diseñado para imponer respeto y miedo a los británicos, recordándoles diariamente la supremacía de la raza aria. Mientras tanto, en el continente africano se construyeron fastuosos centros administrativos coloniales. Cada uno de estos edificios era un faro del dominio nazi, donde la arquitectura brutalista se mezclaba con las líneas clásicas para reflejar la mezcla de fuerza y orden que los nazis pretendían imponer en sus territorios conquistados. Ciudades como Johannesburgo y Nairobi se convirtieron en vitrinas de este poder colonial, con avenidas flanqueadas por estatuas de líderes nazis y edificios monumentales que recordaban a los locales su lugar en la jerarquía del Reich. Pero la expansión arquitectónica del Tercer Reich no se detuvo en la tierra. En su visión megalómana de dominio global, los nazis también dirigieron su mirada hacia el cosmos. Con el desarrollo de la tecnología espacial, comenzaron a surgir proyectos para colonizar la Luna y Marte. Las ciudades lunares, en particular, fueron diseñadas para ser tanto funcionales como simbólicas. Cada cúpula, cada estación, llevaba en su estructura el sello del Reich, con esvásticas talladas en los revestimientos y águilas imperiales que custodiaban los accesos a las instalaciones. Estas colonias no eran solo asentamientos humanos, eran extensiones del poder nazi en el espacio, diseñadas para perpetuar su dominio más allá de los límites terrenales. Sin embargo, no todo en la arquitectura nazi estaba destinado a la grandiosidad y el esplendor. Los campos de concentración, fríos y calculadamente diseñados, representaban el lado más oscuro y deshumanizador de esta visión arquitectónica. Auschwitz y Dachau, ejemplos iniciales, fueron solo el comienzo de un sistema que, en esta historia alternativa, se expandió y evolucionó en formas inimaginables. Con la victoria nazi, los campos se convirtieron en una herramienta global de opresión. Estos lugares eran mucho más que centros de exterminio. Eran estructuras diseñadas para romper el espíritu humano. La eficiencia en su construcción y operación fue tal que, con el tiempo, los campos comenzaron a operar con sistemas automatizados, vigilados por tecnología avanzada, que minimizaba la necesidad de intervención humana. Cámaras, drones y sensores sustituyeron a los guardias, haciendo que la máquina de la muerte funcionara de manera aún más despiadada y precisa. En los territorios conquistados, campos similares surgieron para controlar a las poblaciones subyugadas. En Europa del Este, en Asia, en África y hasta en las colonias espaciales, la maquinaria de opresión nazi estaba presente, un reflejo de la ideología que sostenía el Reich. Incluso en Marte, la humanidad fue esclavizada bajo la arquitectura del terror. Sombras en el Imperio, la guerra oculta contra la tiranía nazi. Los días del Reich se convirtieron en siglos, y las cenizas del pasado dieron lugar a una realidad que devoró al mundo entero. La resistencia, a pesar de estar condenada desde el principio, persistió.
alimentada por la desesperación y el odio acumulado hacia un régimen que no tenía fin a la vista. En el corazón de Alemania, los pocos que se atrevieron a desafiar al Führer se vieron envueltos en una lucha desigual. En los primeros años, la resistencia fue un murmullo apagado por los gritos de la propaganda nazi. Sin embargo, a medida que las décadas pasaban y las promesas de un Reich glorioso se desmoronaban en la realidad de una dictadura interminable, esos murmuros se convirtieron en gritos. Los partidos políticos que una vez representaron la esperanza del proletariado, como los socialistas y comunistas, se desvanecieron en la clandestinidad, sus líderes asesinados o exiliados. Pero las ideas son difíciles de erradicar. En las sombras surgieron nuevas células de resistencia, pequeños grupos que se reunían en sótanos oscuros, intercambiando panfletos impresos en prensas improvisadas, soñando con una Alemania libre que solo existía en sus corazones. Las universidades, otrora centros de pensamiento libre, se convirtieron en un campo de batalla intelectual. Los estudiantes, inspirados por la memoria de la Rosa Blanca que una vez desafió al régimen, empezaron a organizarse. No tenían ilusiones de derrocar al régimen, pero la desesperación los llevó a actuar. Cada panfleto distribuido, cada poema escrito, era un acto de desafío que, aunque pequeño, era una chispa en la oscuridad opresiva. No todos sobrevivieron. La mayoría fue capturada, torturada y eliminada antes de que sus voces pudieran resonar más allá de las paredes de sus celdas. Pero sus nombres quedaron grabados en la memoria de aquellos que se mantuvieron en pie, como un recordatorio de que la resistencia, por más fútil que fuera, era un acto de humanidad. Incluso dentro de las filas del ejército, la lealtad al Führer no era absoluta. Los militares descontentos, aquellos que vieron el verdadero rostro del régimen y no pudieron soportarlo, conspiraron en secreto. El atentado fallido del 20 de julio de 1944 fue solo el principio. Con el tiempo surgieron nuevos planes, nuevas traiciones. Sin embargo, la maquinaria nazi era implacable. Cada intento de golpe era sofocado con una brutalidad que solo el régimen podía desplegar. Los conspiradores fueron ejecutados de manera pública, sus cuerpos exhibidos como advertencia para cualquier otro que pensara en desafiar al Führer. Pero la semilla del descontento ya estaba plantada, y a pesar de la represión, no dejaba de crecer, envenenando lentamente las raíces de un régimen que se creía indestructible. Fuera de Alemania, el mundo se encontraba en un estado de resistencia perpetua. En América, los movimientos republicanos, democráticos, liberales, socialistas y comunistas encontraron una causa común en la lucha contra el imperialismo nazi. Las calles de Buenos Aires, La Habana y Santiago se llenaron de manifestantes que, aunque sabían que no podían derrotar al gigante nazi, se negaban a aceptar su dominio sin luchar. En los Estados Unidos, la resistencia se organizó de manera más sutil. Las redes de espionaje se extendieron como una telaraña a través del Atlántico, alimentando a los movimientos de resistencia europeos con información vital. Los agentes, que operaban en el más absoluto secreto, sabían que un solo error podría costarles la vida, pero la esperanza de un mundo sin nazis era suficiente para que siguieran adelante. Europa, ocupada y destrozada, no se rindió sin luchar. La resistencia francesa, que había comenzado como un grupo disperso de patriotas, se convirtió en una fuerza organizada que llevó a cabo actos de sabotaje, espionaje y propaganda antinazi. Los trenes descarrilados, las fábricas incendiadas y los oficiales nazis asesinados eran un recordatorio constante de que, aunque el Reich había triunfado, no era invulnerable. Las montañas de Polonia y las planicies de los Países Bajos se convirtieron en refugios para guerrilleros que, armados con lo que podían encontrar, atacaban a las tropas de ocupación en emboscadas rápidas y mortales. No había honor en esta guerra, solo una lucha desesperada por la supervivencia. Y los exiliados, aquellos que habían escapado del yugo nazi, no permanecieron inactivos. Desde Londres y Moscú, planificaron, conspiraron y enviaron recursos a sus compatriotas en la tierra ocupada, manteniendo viva la llama de la resistencia. Asia y África, tierras explotadas y saqueadas por el régimen nazi, no fueron silenciosas. En las selvas de Asia, los movimientos anticoloniales se unieron en una causa común contra la opresión.
Los combatientes, que antes habían luchado contra los imperialistas europeos, ahora se enfrentaban a un enemigo aún más despiadado. La guerra de guerrillas se extendió por todo el continente, con emboscadas, ataques sorpresa y sabotajes que mantenían a las fuerzas nazis en constante alerta. En África, los movimientos de liberación se multiplicaron. En los desiertos del norte y las selvas del Congo, los combatientes se enfrentaron a las tropas nazis con una ferocidad que solo la lucha por la libertad puede inspirar. Y aunque la mayoría de las veces la resistencia fue aplastada, cada victoria, por pequeña que fuera, era un recordatorio de que la lucha continuaba. Los métodos de resistencia eran tan diversos como aquellos que los llevaban a cabo. El sabotaje se convirtió en una táctica común. Las fábricas que producían armas para el Reich eran objetivos primordiales. Las líneas de suministro, vitales para mantener la maquinaria de guerra en funcionamiento, fueron constantemente atacadas. La desobediencia civil, aunque arriesgada, también se convirtió en una herramienta poderosa. Huelgas, protestas y boicots a productos alemanes fueron organizados en secreto, desafiando al régimen en su propio terreno. Y la propaganda, ese arte oscuro de la guerra psicológica, se convirtió en un arma de doble filo. Mientras el régimen nazi inundaba al mundo con su propaganda, la resistencia contrarrestaba con panfletos clandestinos, transmisiones de radio secretas y literatura subversiva que mantenía viva la esperanza de un futuro libre. Sin embargo, el régimen nazi no era ciego a estas amenazas. La represión fue su respuesta. Con los avances tecnológicos, la vigilancia masiva se convirtió en una realidad. Drones sobrevolaban las ciudades, espiando a los ciudadanos. Los sistemas de inteligencia artificial analizaban cada conversación, cada movimiento, buscando signos de disidencia. Los disidentes eran identificados y eliminados antes de que pudieran actuar. La manipulación de la información fue llevada a nuevos extremos. La verdad se convirtió en un concepto maleable, moldeado por las necesidades del régimen. Las técnicas de tortura y eliminación se perfeccionaron, con campos de concentración que se convirtieron en fábricas de muerte, donde los prisioneros no solo eran asesinados, sino deshumanizados en experimentos científicos y psicológicos. A pesar de todo esto, el régimen, en su arrogancia, subestimó el poder de la desestabilización interna. El sabotaje constante, la desobediencia civil y las alianzas internacionales erosionaban lentamente la base del poder nazi. Las divisiones internas dentro del régimen, alimentadas por el descontento y la traición, se convirtieron en una grieta en la fachada de invencibilidad que los nazis habían construido con tanto esmero. Y aunque el camino hacia la liberación era largo y lleno de sufrimiento, la resistencia continuó. El colapso del eje, cuando las superpotencias se desmoronan y surge un nuevo orden. El eje comenzó como una alianza forjada en el fuego del odio compartido y la ambición desmedida. Alemania nazi, Italia fascista y el Japón imperial, tres estados juntos por un objetivo común: la dominación global y la aniquilación de sus enemigos. Pero, como suele suceder cuando el poder absoluto se convierte en el único fin, lo que empezó como una fraternidad de conveniencia terminó por convertirse en una rivalidad despiadada. A mediados del siglo XX, el Tercer Reich de Alemania se expandió por Europa y el norte de África, aplastando a quienes se interponían en su camino. Al mismo tiempo, Japón se dedicaba a su propia empresa imperialista, estableciendo la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, un eufemismo para su brutal conquista de Asia. Inicialmente, ambas potencias compartían un respeto mutuo y una desconfianza velada, conscientes de que sus ambiciones no podrían coexistir pacíficamente para siempre. Durante los primeros siglos tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre Alemania y Japón comenzó a crecer de manera palpable. El Tercer Reich, ahora una potencia que abarcaba desde las estepas rusas hasta las orillas del Atlántico, veía con recelo el crecimiento del imperio japonés en Asia y Oceanía. Japón, por su parte, sentía la presión del avance alemán hacia el este, que amenazaba con colisionar con sus intereses en el Pacífico. América también fue fuente de discordia. Estados Unidos, dividida en dos, tenía una delicada línea fronteriza que se movía de un lado a otro según los frágiles acuerdos entre el imperio europeo y el asiático. Mientras tanto, Italia, la más débil del trío, se encontraba en una posición cada vez más precaria.
una sombra del poder que una vez había sido. Con el paso del tiempo, el equilibrio de poder se inclinó inexorablemente hacia Alemania. En el siglo XXIII, la absorción de Italia por el Reich fue poco más que una formalidad. El fascismo italiano, una vez tan feroz, se había convertido en una nota al pie de la historia, subsumido bajo la bota alemana. Este movimiento marcó un punto de no retorno para Japón, que veía en la expansión continua de Alemania una amenaza directa a su propio imperio. El eje, alguna vez una alianza, se había convertido en una bomba de tiempo. La rivalidad no se limitó a las fronteras y los territorios, se extendió al ámbito económico y tecnológico. Alemania y Japón invirtieron recursos incalculables en la investigación y el desarrollo, buscando siempre superar a la otra. Alemania, con su enfoque en la expansión territorial y la consolidación de su poderío militar, y Japón, que veía en la tecnología avanzada la clave para mantener su independencia y dominio en Asia. En el campo de la robótica y la inteligencia artificial, las dos potencias compitieron ferozmente, pero fue en la carrera espacial donde esta rivalidad alcanzó su clímax. Los primeros años del siglo XXVI vieron el inicio de una carrera armamentista en el espacio, con Alemania y Japón compitiendo por establecer bases militares permanentes en la Luna y más tarde por ser los primeros en colocar bombas nucleares en Marte. Los lanzamientos de cohetes y las misiones tripuladas se convirtieron en espectáculos propagandísticos, cada uno diseñado para demostrar la superioridad tecnológica de una nación sobre la otra. El conflicto que todos temían estalló en el 30º siglo. La guerra entre Alemania y Japón fue tan devastadora como inevitable. Los frentes de batalla no se limitaron a la Tierra, sino que se extendieron por todo el sistema solar, con combates en la Luna, Marte y estaciones espaciales que orbitaban alrededor de los planetas exteriores. Fue una guerra que duró décadas, una guerra que nadie podía ganar realmente, pero que ninguno estaba dispuesto a perder. Los ejércitos, agotados por años de conflicto incesante, comenzaron a desmoronarse. Millones de vidas se perdieron y las economías de ambas naciones se tambalearon al borde del colapso. Lo que una vez había sido una lucha por la dominación interestelar se transformó en una guerra de desgaste, donde los recursos, la moral y la pura voluntad de luchar se erosionaron lentamente hasta quedar en nada. En el corazón de esta tormenta, el Tercer Reich y el Imperio japonés enfrentaron una amenaza que no habían previsto: la resistencia interna. A lo largo de los siglos, el descontento había crecido dentro de las poblaciones oprimidas por ambos regímenes. Inspirados por los ideales jamás abandonados de libertad y autodeterminación, los movimientos de resistencia comenzaron a coordinar ataques contra las estructuras de poder, saboteando tanto a las fuerzas militares como a las maquinarias políticas. En Japón, donde la rigidez del código Bushido había sofocado cualquier forma de disidencia, surgieron insurgencias que se extendieron como un incendio incontrolable. En Alemania, las semillas del resentimiento, plantadas durante generaciones de opresión y guerra sin fin, florecieron en una revuelta que tomó a los líderes por sorpresa. La resistencia, aunque inicialmente fragmentada, fue crucial para debilitar aún más a los dos titanes en guerra. Las batallas internas se convirtieron en la carga final que ninguna de las dos naciones pudo soportar. Y fue entonces, en medio de la confusión y el caos, cuando emergió una nueva superpotencia en el escenario mundial. No provenía de las cenizas de los imperios caídos, sino de las naciones que habían sido subyugadas y pisoteadas durante siglos. Unidas por el sufrimiento común y la esperanza de un futuro distinto, estas naciones aprovecharon la oportunidad para liberarse de sus antiguos opresores. Alemania y Japón, incapaces de mantener sus imperios y agotados por la guerra, finalmente sucumbieron. Los regímenes que habían gobernado con mano de hierro, que habían construido sus civilizaciones sobre los cimientos de la guerra, el odio y la explotación, se derrumbaron. Por su parte, la nueva superpotencia emergente tomó medidas drásticas e innovadoras para reconstruir tanto la economía como la sociedad a escala interplanetaria. Estos países, unidos por la necesidad de sobrevivir y prosperar en un sistema solar postguerra, adoptaron enfoques radicales para revertir el caos dejado por los antiguos imperios de Alemania y Japón. Los tres enfoques más importantes fueron el respeto por la diversidad étnica y cultural,
el establecimiento de países libres e independientes en los antiguos territorios ocupados y colocar la economía y la tecnología al servicio de las personas. Un final sombrío pero motivador, el legado del milenario Tercer Reich. Hasta ahora, esta historia alternativa ha sido abordada desde la eficiencia en la brutalidad, el dominio de tres potencias sobre el resto de la humanidad, la resistencia a la opresión y los inevitables roces futuros entre las potencias del eje. Sin embargo, la supremacía del Tercer Reich no llegó sin costo. La expansión implacable de Alemania exigió una administración que pronto se vio abrumada por la corrupción y la ineficiencia. A medida que el régimen se extendía, el aparato burocrático se infló, convirtiéndose en un monstruo de papel que devoraba recursos y tiempo. La corrupción, endémica y rampante, socavó la moral del pueblo y erosionó la lealtad al Führer. Los altos funcionarios, una vez fieles, se volvieron cada vez más interesados en preservar sus propios intereses y privilegios que en mantener la cohesión del régimen. La guerra constante también jugó un papel fundamental en el colapso del Tercer Reich. La Alemania nazi, que había dependido de una máquina de guerra en perpetua expansión, enfrentó con bastante frecuencia el estancamiento económico, con breves periodos de prosperidad y derroche. La explotación interminable de los territorios conquistados no logró sostenerse. Los recursos se agotaron y la producción de guerra, en lugar de servir como motor de progreso, se convirtió en un yugo económico. Las ciudades, sometidas a un estado de constante vigilancia y militarización, sufrieron una grave falta de infraestructura básica. El deterioro económico fue palpable, con una población cada vez más descontenta, cansada de la propaganda constante y de la brutalidad diaria. La rivalidad con Japón exacerbó aún más los problemas. La competencia tecnológica entre las dos potencias del eje alcanzó niveles absurdos, con cada nación tratando de superar a la otra en la carrera espacial y en el desarrollo de armas avanzadas. Alemania, a pesar de su impresionante maquinaria bélica, no pudo igualar en varios ámbitos la innovación tecnológica japonesa. La pérdida de prestigio y la incapacidad para mantener la supremacía en estos campos crearon tensiones que se tradujeron en conflictos constantes por los territorios de influencia. Los recursos se desplomaron mientras las fuerzas se desgastaban en un interminable tira y afloja. En Alemania, los movimientos clandestinos se infiltraron en las estructuras del poder, realizando sabotajes y ataques que desestabilizaban el sistema opresivo. En Japón, las insurgencias florecieron, impulsadas por un odio profundo hacia la hegemonía alemana y una desesperación por la libertad. Mientras tanto, el impacto ambiental de la explotación sin freno del régimen nazi comenzó a hacerse sentir. La devastación ecológica y el deterioro del medio ambiente afectaron gravemente la calidad de vida. Las políticas brutales del Tercer Reich, que priorizaban la guerra y la opresión sobre la sostenibilidad y el bienestar, llevaron a crisis ambientales que hicieron aún más insoportable la existencia diaria. La falta de recursos, la contaminación y los desastres naturales se convirtieron en problemas apremiantes, exacerbando la crisis social y económica. A medida que la presión interna y externa se acumulaba, la caída del Tercer Reich se volvió inminente. El régimen, desgastado por la guerra interminable, la corrupción rampante y el levantamiento de movimientos de resistencia, comenzó a desmoronarse. Los enfrentamientos continuos en los frentes de batalla y el descontento interno resultaron en una serie de colapsos de infraestructura y caos social. Las estructuras de poder, una vez tan imponentes, se vinieron abajo, y el colapso del Tercer Reich se convirtió en una realidad. El legado de este régimen milenario fue una amalgama de desolación y advertencia. La cultura bajo el Tercer Reich se vio truncada, condenada a un estado de homogeneización brutal. La opresión cultural suprimió la creatividad y el pensamiento libre, pero también dio lugar a una rica cultura de resistencia en las sombras. Las obras de arte, la literatura y la música emergieron como testamentos de la lucha y la esperanza de los oprimidos, reflejando la lucha por la libertad en un mundo dominado por el totalitarismo. Las innovaciones tecnológicas, aunque impresionantes en su alcance, fueron a menudo utilizadas para la opresión en lugar del progreso humanitario. La carrera tecnológica entre Alemania y Japón dejó un legado de avances que, aunque útiles, a menudo se usaron para reforzar el control autoritario y la vigilancia en lugar de mejorar la vida de las personas.
El legado más oscuro, sin embargo, fueron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante siglos. La memoria de millones de vidas perdidas y el sufrimiento infligido por el régimen nazi sirvieron como un sombrío recordatorio de las atrocidades que el poder absoluto puede engendrar. Las obras de arte, la literatura y la música emergieron como testamentos de la lucha y la esperanza de los oprimidos, reflejando la lucha por la libertad en un mundo dominado por el totalitarismo. Las innovaciones tecnológicas, aunque impresionantes en su alcance, fueron a menudo utilizadas para la opresión en lugar del progreso humanitario. La carrera tecnológica entre Alemania y Japón dejó un legado de avances que, aunque útiles, a menudo se usaron para reforzar el control autoritario y la vigilancia en lugar de mejorar la vida de las personas. El legado más oscuro, sin embargo, fueron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante siglos. La memoria de millones de vidas perdidas y el sufrimiento infligido por el régimen nazi sirvieron como un sombrío recordatorio de las atrocidades que el poder absoluto puede engendrar. El mundo, al salir de las sombras del Tercer Reich, tuvo que enfrentarse a una profunda reflexión sobre la moralidad, la justicia y la necesidad de proteger los derechos humanos contra el poder desmedido. Quizá, en términos como nunca antes, se los pudo plantear la humanidad. En el colapso final del Tercer Reich y sus aliados, surgió un nuevo orden mundial, uno basado en ideales de libertad y de respeto al prójimo. Este nuevo orden buscó erradicar el totalitarismo y fomentar la cooperación entre países y planetas, intentando aprender de los horrores del pasado para construir un futuro más justo. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo, el mundo se enfrentó a la tarea monumental de reconstruir y avanzar, armado con una lección brutal sobre los límites del poder y la importancia de la libertad.